y recuerdo que en ese acto aproveché para dirigirme a las autoridades que allí había y decirles que no era, que quizás el camino de ir dando peces continuamente e ir dejando que las cañas se fuesen amontonando en un rincón no era el más apropiado, porque iba a llegar un momento en el que todos dejásemos nuestra caña y estuviésemos esperando por esos peces. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos una tarde más al programa de Ángeles Zapata, como siempre, todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en la 9, en nuestro canal favorito y de cualquier día y a cualquier hora, a través de nuestro canal de YouTube, que esta semana hemos tenido muchos suscriptores, pero necesitamos muchísimos más. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Que soy pesada. ¿Eres una pesada, Ángeles? Coges el teléfono, abres la aplicación YouTube, pones programa Ángeles Zapata, pero así tal cual, sin complicarse. Programa Ángeles Zapata, haces clic y ya puedes acceder a contenido totalmente exclusivo para ti, para todos los que nos estáis viendo y para todos los que estéis suscritos. En este programa nos gusta siempre mostrar la realidad de aquí, de nuestra provincia, y por eso hemos invitado a Ana Belén Martínez, presidenta y fundadora de la Fundación Presta Ayuda, que nos va a enseñar la realidad, cómo lo están pasando miles de leoneses. Hemos invitado también a Pilar Rodríguez Fidalgo, secretaria de la Plataforma contra la Violencia Machista en León. El pasado día 25 de noviembre se conmemoraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y no queríamos dejar que pasara la ocasión sin hablar un ratito sobre ello y dar sobre todo mucha visibilidad. Vamos a ver si esto se acaba. Otro gran problema con el que nos encontramos muchísimos ciudadanos es la letra pequeña de los contratos con las entidades bancarias. ¿Sabéis lo que es una hipoteca con IRPH? Yo no, pero me lo cuentan nuestros amigos de Reclamaciones Cero. Van a estar aquí y nos lo van a contar todo para que no nos la cuelen. ¿A ti te la cuelan? ¿Te la han colado de alguna manera? Porque a mí sí, a mí muchísimas veces. Como bien sabéis, tenemos un número de teléfono que aparece por aquí debajo, donde nos podéis contar, ¿te la han colado? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿O necesitas ayuda? Cualquier cosa que nos quieras contar, una reclamación, algo que esté bien, lo que quieras, siempre en este número de teléfono y a través de nuestras redes sociales, que recordad, tenemos TikTok, que yo lo desconocía mucho y tenemos ahí muchísimos seguidores y vídeos que se ven miles y miles de veces. ¿Y qué mejor se puede hacer en una tarde de invierno con el frío que tenemos hoy en León? Pues nada, pues poner la 9 y ver el programa de Ángeles Zapata. ¿Lo vas a hacer? Te pones las gafas así, te ajustas las gafas conmigo, póntelas conmigo para no perderte ni un solo detalle y comenzamos el programa de hoy. Estoy muy enfadada, estoy muy triste, estoy con el corazón roto porque todavía hay que seguir hablando del Día para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, violencia machista. Solamente por ser mujeres nos matan. Vamos a ver, debe ser un día, es un día para exigir que ni una más. Esto no va de mujeres contra hombres, que estáis muy equivocados, mucha gente está muy equivocada. Esto va de mujeres y hombres contra bestias que matan a las mujeres o que agreden, de alguna manera ejercen algún tipo de violencia. Eso se llama violencia machista. Los hombres no tenéis miedo a que os droguen, a que os echen algo en la bebida, no tenéis miedo a parar por la noche a lo mejor en la carretera y que os pase algo, no tenéis que ir con el móvil en la mano o decir a alguien dónde estás o dónde no estás. Estamos asustadas y esto no tiene que ser así, esto se tiene que terminar de una buena vez. No tenemos por qué tener miedo a que nos juzguen continuamente. Si ponemos una denuncia se nos juzga hasta si queremos tener hijos o no. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto yo de verdad? 016. Si alguna mujer de tu entorno necesita ayuda, ayúdala, y si no lo haces estás siendo cómplice. Y tu mujer, que sepas que estamos todas. 016, por favor, utiliza ese número de teléfono, por favor, que nadie te haga sufrir, que no lo pases mal. Y a chicas jóvenes, porque esto parece que está cambiando todo demasiado, quien te ama no te maltrata, que no te engañen, que te están engañando, quien te ama no te maltrata. Y mirar a otro lado, a toda la sociedad, nos hace cómplices. Y tú, si eres hombre,
y eres acosador y eres maltratador, que sepas que aquí, en este programa, no eres bienvenido. Y creo que no eres bienvenido en ninguna parte del mundo. Todos los días los leoneses nos encontramos con gente que atraviesa situaciones de dificultad que muchas veces son invisibles a los ojos, pero esto no quiere decir que no estén ahí. En el año 2023 nuestra invitada de hoy decidió que no quería seguir viendo con los ojos cerrados y pasó a la acción con la creación de la Fundación Presta Ayuda, una entidad creada en León para atender las necesidades de las personas más vulnerables. Ella es Ana Belén Martínez y que ya está aquí sentada con nosotros. Buenas tardes, Ángeles. Encantada de tenerte aquí, Ana Belén. Gracias a ti, por supuesto, y sobre todo por la gran labor y por el trabajo que hacéis para atender estas situaciones de las que estábamos hablando. Ahora se acercan las Navidades. Sí. Es tiempo en el que se habla de solidaridad, de apoyo mutuo y demás. Bueno, nada más la cara que me está poniendo. ¿Nosotros como comunidad somos realmente solidarios o es ahora en Navidad solamente? Sinceramente, sí, claro, por supuesto. Deberíamos de ser más solidarios, porque la solidaridad es necesaria durante todo el año. Siendo un poquito solidarios en Navidad, cubrimos unas necesidades en Navidad, pero no cubrimos las necesidades del resto de días. O sea, que vamos cada uno a lo nuestro el resto del año, ¿no? Sí, demasiado a lo nuestro. Es cierto que luego tú vas hablando con personas, no en general, sino ya te vas centrando un poco y vas encontrando esa solidaridad. Pero tienes que buscarla, no nace. En Navidad nace, pero fuera de la Navidad, una vez que ya pasa el día 6 de enero, que ya los reyes se van, ya empezamos otra vez cada uno a pensar en lo nuestro. Bueno, pues hoy vamos a servir de enorme altavoz a esta fundación Presta Ayuda y a Ana Belén, a su fundadora y presidenta. Presta Ayuda nació en el año 2023 para acompañar a las familias en los momentos en los que más necesitan. ¿Cómo surgió esta idea? La idea surge en la recogida de un premio en noviembre del 22. ¿No? Las poquitas veces que he tenido un micro cerca lo suelo utilizar para reivindicar, porque en esos actos por lo general claro, mi libro ya lo suelen contar, entonces yo aprovecho esos minutos, ¿no? Y recuerdo que en ese acto aproveché para dirigirme a las autoridades que allí había y decirles que no era, que quizás el camino de ir dando peces continuamente, ir dejando que las cañas se fuesen amontonando en un rincón, no era el más apropiado, porque iba a llegar un momento en el que todos dejásemos nuestra caña y estuviésemos esperando por esos peces, ¿no? Entonces yo se lo dije, lo dejé ahí, me bajé del escenario y claro, yo iba a mi asiento y recuerdo que pensaba, qué bonito esto, ¿no? Yo, qué bien he quedado, pero igual la primera que tiene que ponerse soy yo. Y ahí empezó. Ese fue el momento en que tú dijiste, dejo de mirar para otro lado y paso a la acción de verdad. Os sigo mirando, pero de una forma más claro, continuada y más a lo grande quizás, ¿no? Muy bien hecho. Nosotros te lo agradecemos. ¿Cómo fueron los primeros meses de trabajo cuando empezasteis? ¿Qué os decía la gente? La gente, me recuerdo que me miraban un poco raro. Uy. Un poco, la idea era, bueno, sí, la idea está muy bien, pero ¿realmente tú crees que con eso vas a llegar a algún sitio? A día de hoy estamos ayudando a más de 70 personas. Aquí. En León. En León. En León. Entonces, bueno, pues surgió pues como todo, ¿no? Yo creo que cuando tienes una idea siempre hay quien te mira un poco y te dice, bueno, venga, yo encontré apoyo en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, mi padre dijo, ¿quieres hacerlo? Venga, me parece bien, yo te ayudo. Y así empezó, así comenzamos. Sí es verdad que fue un poco difícil plantearlo a otras entidades porque nosotros no teníamos la capacidad de encontrar, o sea, de llegar a las personas. A las personas que lo necesitasen. Y sí que hubo puertas que, por desgracia, se cerraron, es decir, sí nos escucharon, pero no tenían tiempo para dedicar agentes a seleccionar personal al que ayudar. Entidades que se dedican a ayudar. No encontraban el momento de decir, pues mira, esta familia lo puede necesitar más que esta otra. Entonces, bueno, recurrimos a nuestros contactos por otra parte y al final encontramos gente a la que, no es que la encontrásemos, ¿no? Sino que pusimos cara a esas necesidades. ¡Qué alegría!
qué alegría que haya gente como tú que crea en estos proyectos y que los lleve a cabo. Invierno es uno de los meses en los que es más fácil ver las grietas de nuestro estado de bienestar. Y si me permites, te voy a contar una cosita, que esto me ha pasado a mí. La semana pasada hubo un problema en mi casa con la luz y estuve sin luz todo el día, hasta que vino el seguro, que vinieron por la noche. Estuve sin luz y sin calefacción. ¿Cuánto me he acordado de la gente? Porque te voy a decir que más frío no pude pasar. Mi casa no es caliente precisamente y pasé un frío tan gordo que he estado 2 días con bronquitis. O sea, con esto creo que te digo mucho. Vemos dramas como la pobreza energética, familias que no pueden poner la calefacción. Yo he estado un día sin ello y ya ves todo lo que ha pasado. ¿Cómo vivís vosotros esta realidad? Porque esto existe de verdad. Es duro. Es difícil cuando una familia, no hace mucho, hemos ayudado a una familia que no tiene ropa de invierno. Uf. Y vivimos en León. Entonces, frío, es difícil, o sea, es difícil hacerte a la idea de cómo es posible que haya, pero es que existe. Hay mucha gente que lo poco que está ganando lo destina al pago de la vivienda y de la luz. Ya no hablamos de la calefacción, en muchas casas no se pone la calefacción. Cuando alguien te dice, ¿tienes mantas? Ya te algo indica tan básico como algo para no pasar frío. Eso es duro. Bueno, Ana Belén, estamos poniendo vuestro teléfono por aquí debajo. Presta ayuda. Ella es Ana Belén Martínez, fundadora de esta fundación Presta Ayuda. Ahora vamos a tocar una cocina. ¿Qué tipo de personas os llegan a la fundación? Nosotros, las personas con las que trabajamos, son personas en riesgo de exclusión, en una situación de vulnerabilidad grave. Esa es una parte de las personas a las que nosotros ayudamos. Luego, por otra parte, nosotros también tenemos proyectos orientados a los niños, a la educación ambiental, en la solidaridad, es decir, tratamos de enseñarles distintos valores y todo ello unido al primer grupo del que te hablaba. Claro. Y aparte de ello, bueno, pues también trabajamos con personas, tratamos de trabajar con personas mayores. Nuestro ser, es decir, nuestro objetivo es como dar un paso atrás. El mundo está avanzando a una velocidad tan rápida que es necesario, o sea, consideramos que es necesario parar, respirar y hacer un buen silencio. Qué complicado. Ese silencio de que no, a vosotros los periodistas, ¿no? Todo ese ruido que tenéis alrededor, que a veces es necesario parar, pensar, plantearte las cosas y quizás dar un paso atrás y empezar a trabajar otra vez desde ahí. Pues es un poco lo que tratamos de hacer. No estamos intentando inventar la rueda. Bueno, vamos a ver, es que además el tipo que a lo mejor la gente tiene en la cabeza de lo que es una persona vulnerable, no es la realidad. Una persona vulnerable es cualquiera, punto. Sí. Desde el adolescente que necesita un apoyo escolar y que en su casa por cualquier motivo no le pueden brindar ese apoyo escolar. Madre mía. Hace unos días UNICEF publicaba un informe en el que se decía que en España el 34,8% de la infancia está en riesgo de pobreza. Y el 29,2% de niñas y niños viven en situación de pobreza monetaria. Bueno, aparte que se nos rompa el corazón. 3 de cada 10, es que ya no sé lo que digo, 3 de cada 10 niñas y niños están en esta situación. ¿Esto es también aquí en León? Sí, claro. Y yo me atrevería a decir que si nos ponemos a buscar, igual la cifra es más elevada. Tenemos que tener en cuenta que muchos niños tienen de un modo u otro acceso al comedor escolar, con lo cual ya es una comida menos que tienen que hacer en sus casas. Pero es que igual esos niños no tienen la suerte que pueden tener otros niños de llegar a casa y que les espere una merienda y que tengan que esperar hasta la cena. Nadie hace nada. Es que al final me van a salir 600 un poco por la boca. Nadie hace nada. Ana Belén.
O sea, ¿se puede permitir que en León o en cualquier ciudad, estamos en España? Hay muchas entidades, nosotros no es nuestro caso, no es nuestro caso, tampoco lo descartamos que llegue ese momento, pero hay entidades más grandes, con más financiación que nosotros, que lo que hacen es proporcionan ese apoyo escolar del que te hablaba antes a niños, tienen lista de espera y aparte les dan la merienda. Es que, el apoyo escolar me parece fantástico, pero eso de que haya un niño que no tenga merienda, me está rompiendo el corazón en 25 pedazos. Pues hay más de una en León que lo hace. ¿Crees que las instituciones, las administraciones públicas hacen lo suficiente para proteger a los niños de esta pobreza? Ay, disculpa, venga, que yo me he mojado. Disculpa que me ría, Ángeles. Sí, el otro día hice un comentario en otro. Ya verás, nos van a decir de todo. Estamos siendo muy finas. Voy a medir lo que voy a decir. Yo creo que las instituciones públicas hacen. Sí, claro. Hacen mucho. Ellos, que las entidades sociales, que las entidades del tercer sector existan, es porque las administraciones no son capaces por falta de personal, claro. Bueno, es imposible que ellos cubran todos esos servicios. Sí que hacen porque ellos destinan financiación, pero como decimos los que estamos al otro lado, seguro que siempre se puede hacer algo más, ¿no? Controlar dónde va esa financiación, o controlar bien para que se utilice, que me consta que lo hacen. Yo no les critico en esa línea, ¿no? Pero bueno, que quizás, y sé que en León los presupuestos tanto del Ayuntamiento como de Diputación se han incrementado en esa línea de acción social, pero estoy segura de que la infancia, es que la infancia no es el futuro, la infancia es el presente. Si no invertimos en ellos, no vamos a tener, no vamos a tener un futuro porque ellos son el presente. Entonces, mira, la semana pasada hablábamos de los derechos de los niños, coincidiendo con el día 20 de noviembre. No, esto no se puede permitir, por favor. De verdad, esto no se puede permitir. Ahora que se acerca la Navidad, me gustaría hablar de algunos de los proyectos que impulsáis desde la Fundación. Por ejemplo, vosotros tenéis un ropero infantil que se nutre a través de donaciones de ropa. Sí, así es. Tenemos un ropero infantil, un ropero que empezó siendo infantil, con ropa de bebé, de niño pequeño y en series, cunas, carritos, correpasillos. Claro. Ahí lo tenemos tanto para las familias, como decía antes, que son nuestro foco de atención, son familias vulnerables, como para cualquier otra familia que lo pueda necesitar sin ser vulnerable. Claro. Porque bueno, yo soy madre y yo he pasado por esa experiencia 2 veces, más otras 2 con mis 2 sobrinos, y es que al final esa ropa necesita es que el ciclo de vida de esa ropa es muy largo y sin embargo el ciclo de uso en cada casa es muy corto. Claro, efectivamente. ¿Para qué quieres la ropa en casa? A ver, es que hay que decirlo ya así. También tenéis además una recogida de juguetes usados. Y me vas a perdonar, hay mucha gente que dice, esto que no lo quiero. No, perdona. Cuando entregas un juguete, lo entregas en perfectas condiciones, porque lo que no puede ser es que un niño abra un juguete y le falte la mitad de las piezas. Pero vamos a ver. Eso sí. Vamos a ver, aquí no se da lo que te sobra, como si tienes que comprar un juguete, que no pasa nada. No puede haber un niño sin juguetes y un niño sin merendar. Eso es. Nosotros con la recogida de juguetes lo que vamos a iniciar es una campaña, ¿no? Se luz para otros. Un juguete, partimos de la base de que un juguete es un objeto que ha hecho feliz a un niño. En el momento en el que ese niño se desprende de ese juguete, lo hace, o la mejor forma quizás sea que lo haga pensando que va a hacer feliz a otro niño. Entonces, y nosotros lo que recogemos es juguete usado, por lo mismo que la ropa. Creo que ahora se echarán encima de mí todas las empresas de juguetes o tiendas de juguetes. No quiero eso, ¿no? Pero que quizás tenemos que pensar un poco más en los gastos innecesarios que hacemos, sobre todo de cara a Navidad. Muchas veces lo que más les importa es el embalaje, es la caja. Luego ya jugarán con lo de dentro. Pero si lo de dentro está bien, da igual, que ya haya jugado otro niño, que yo creo que tiene muchísimo más valor
que lo estrenes y solamente juegues un día con él. Claro, no sé cuál de mis dos hijos, le compramos una granja cuando eran pequeños de Playmobil. Y después de montar la granja, que su padre y yo estuvimos horas, cuando el niño la terminó, dice, ¿la puedo destrozar ya? O sea, es que eso te dice que le daba exactamente igual una cosa que otra. ¿Qué mensaje le transmitimos a los leoneses que nos están viendo, que son muchos? Lo que tú quieras. Que piensen que, que por muy buena que sea su situación económica o su situación, su salud, su situación en general, en este momento, en cualquier momento puede cambiar. Y que hoy estamos bien y mañana podemos ser nosotros los que necesitemos esa ayuda. Genial. Ana Belén, de la Fundación Presta Ayuda. Tenemos ropa, tenemos juguetes, y si no lo compramos, que no pasa nada porque compremos un juguetito y haya un niño que sea extremadamente feliz, porque si no piensan los tuyos, que le faltará un juguete ahora en Navidad o un abrigo para ponerse. Hay que empatizar. Hemos puesto vuestro teléfono por aquí debajo, vuestra dirección también, en la avenida Río Bernesga número 3, en San Andrés del Rabanedo, muy cerquita de aquí, de nuestro plato. Gracias, muchísimas gracias por la labor que hacéis y espero volver a veros muy pronto aquí en nuestro sofá, cuando queráis. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, Ana Belén. Nosotros ahora vamos a continuar con el programa, un poquito con el corazón encogido, pero vamos a continuar. Atentos, porque este tema nos preocupa a todos los que tenemos hipotecas con IRPH. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas familias, después de las recientes sentencias del Tribunal Supremo en el mes de noviembre. Para ello tenemos con nosotros a Natalia Rodríguez Picayo, abogada colaboradora de Reclamaciones Cero, una empresa leonesa que ayuda a los consumidores a defender sus derechos frente a bancos y financieras. Natalia, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Vamos a aprender mucho hoy otra vez. Voy directa. Explícanos qué es exactamente el IRPH y por qué ahora todo el mundo está hablando de ello. Vale, el IRPH significa Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios y significa que a partir del año 1994 y hasta el año 2013 muchas hipotecas se referenciaban a IRPH. Esto significa que la gente cuando elegía, o sea, cuando le daban la opción de pedir una hipoteca en el banco, te lo podían dar a Euribor, que es lo que más conoce la gente, tenías el MIBOR, el CECA y el IRPH. En aquel momento había IRPH cajas, bancos y entidades. En el año 2013 desaparece y solo queda el IRPH entidades. ¿Qué ocurre? Que en los años en el que el Euribor iba bajando, que fue a partir de los años 2008-2009, fue cuando más comercialización de este tipo de hipotecas hubo. ¿Qué ha ocurrido hasta las sentencias del Supremo? El Supremo entendía que, aun siendo un índice difícil de entender, porque se calcula como una TAE, es decir, se incluyen comisiones y gastos, y además en la forma se dice, se calcula como la media de los índices hipotecarios a más de 3 años, es decir, tiene una nomenclatura complicada de entender. Sin embargo, el Supremo en sus sentencias decía que cualquier consumidor medio era capaz de comprender cómo funcionaba el IRPH, qué era el IRPH, y entonces tuvieron que acudir a algunos juzgados a Europa para que el TJUE se pronunciara. Se dictaron distintas sentencias y lo que ahora ha hecho el Supremo, digamos, es recoger lo que esas sentencias decían y nos han abierto como una vía para que los ciudadanos que tengan una hipoteca y referenciada a IRPH puedan reclamar ante los tribunales. Yo, vamos, lo desconozco totalmente. Si es tan fácil de entender, ¿nos han dicho? Bueno, el Supremo dice, que además me gusta a mí mucho ese término, porque recoge también una terminología del TJUE, que dice que tienes que ser un consumidor que seas perspicaz y que seas capaz de entender lo que es el BOE, y entonces cualquier información relativa a IRPH te dice que tienes que acudir al BOE, porque lo que se exige en estas sentencias es que te incluyan una circular, la 5/1994, y el Supremo entiende que con eso es suficiente. Se supone que cualquier persona es capaz de saber dónde buscar el BOE, qué buscar en el BOE, y ya después saber cuáles son las características, la evolución, todo lo que es el IRPH. Claro, nosotros entendemos que el Supremo ha sido un poco duro en esta sentencia porque pone unas premisas muy exigentes para poder acudir a los tribunales, pero sí abre la vía que antes no existía de poder reclamar tanto por transparencia, es decir, que tú puedas acreditar que no se te informó de una forma correcta de dónde buscar el IRPH, qué era el IRPH, si no te daban ese folleto informativo explicándotelo. El Supremo dice que aunque que valía con que la persona que trabajaba en el banco te mencionara que existía esa circular,
Pero bueno, hay que demostrar por parte del banco que se dio toda esa información al ciudadano, al consumidor, antes de firmar la hipoteca y durante la hipoteca. Entonces, aunque las sentencias son, digamos, con unas condiciones exigentes, sí que, como digo, se abre una vía que antes no existía para reclamar por transparencia y por abusividad. Que eso antes era impensable porque se decía que el precio de la hipoteca, sobre eso no se podía, digamos, discutir nada en los tribunales, y ahora ya, como digo, tenemos 2 canales ya de reclamación de todas las hipotecas de IRPH. Bueno, aún así, para los que como yo no tenemos ni idea, ni pensamos que tenemos que tenerla, estamos poniendo todo el rato el teléfono vuestro debajo, reclamaciones cero, porque es que me parece tremendo eso de tener que irnos al BOE, perdona, me parece tremendo. Bueno, recientemente hemos visto titulares en la prensa que dicen que el Tribunal Supremo ha dado la razón a la banca. ¿Significa esto que no se puede reclamar? No, significa que, claro, todas estas familias, y hablamos de cientos de miles de familias, estaban esperando una respuesta más positiva del Tribunal Supremo. Es decir, que el Tribunal Supremo tendría, a mi juicio, que haber dicho las hipotecas de IRPH son muy difíciles de entender para un consumidor medio. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice, vale, te dejo reclamar, pero te obligo a ir caso por caso. No hago extensivo la nulidad del IRPH a todo el mundo. Hay que analizar cada hipoteca y además hay que ver hasta qué punto se te dio parte de esa información. Entonces, lo que sí nosotros decimos es, vale, ¿hubiéramos deseado algo mejor? Sí, pero ahora tenemos una posibilidad que antes no teníamos. Podemos buscar que esa transparencia nos ha cumplido, reclamaremos la nulidad por transparencia y además, como digo, se abría otra vía que es la abusividad. ¿Por qué? Porque nos dejan comparar, que antes no se podía. Es decir, vamos a coger nuestro IRPH y nos van a dejar compararlo con los tipos medios de mercado de otros índices. Y con esa comparativa, si hay una diferencia evidente entre lo que nosotros nos pusieron y lo que tenían otras hipotecas, se va a poder reclamar también la abusividad. Claro, eso antes tampoco se podía. Entonces, bueno, aunque el Supremo haya sido muy exquisito en sus condicionados, sí que nos da esos dos canales de transparencia y abusividad. Y con eso lo que conseguiremos es que los hipotecados pues puedan que se les devuelvan todas aquellas cantidades que han abonado además a consecuencia de tener ese IRPH en sus hipotecas. Bueno, estamos hablando de dinero que nos tienen que devolver, si es el caso, ¿no? Como me estabas diciendo, falta de transparencia sobre todo, ¿no? Y abusividad, madre mía. Como siempre, reclamaciones cero, el número de teléfono está aquí debajo, nos atenderán profesionales, no vamos a dejar algo tan importante en manos de cualquier persona. Natalia, si ya he reclamado los famosos gastos de hipoteca, ¿me quieres contar lo que son? ¿Los gastos de hipoteca? Sí, también, porque yo creo que hay mucha gente que todavía no sabe lo que es la reclamación de los gastos de hipoteca. Una hipoteca tiene muchas cláusulas, que de hecho, si se ve, normalmente tiene 60 80 folios, o sea, por eso también que el consumidor esté informado es muy importante. Dentro de ese clausurado, cuando tú vas a hacer una hipoteca, te piden una provisión de fondos. El banco normalmente te la cobra por anticipado y posteriormente una gestoría te cobra, te hace también el cobro de los gastos de gestión de la hipoteca. ¿Y qué te cobran? Pues te han cobrado los gastos de notario, de registro, de gestoría y de tasación. Todo eso se puede reclamar. Se devuelve en algunos casos el 100% y en otros casos el 50%. Claro, hay gente que solo ha reclamado desde hace ya unos años, llevamos reclamando lo que nosotros llamamos gastos de constitución. Pero estas hipotecas tienen muchas más cláusulas. Incluso puede haber gente que puede haber reclamado la cláusula suelo. Porque claro, la cláusula suelo se empezó a reclamar a partir del año 2013. Es posible que tú puedas haber reclamado el suelo y los gastos. Vale, pues eso no es óbice para que no puedas reclamar el IRPH. ¿Qué es lo que haremos nosotros? Analizar lo que haya reclamado y lo que no incluirlo todo. Meteremos gastos de constitución, si la comisión de apertura es abusiva, si tienes interés de demora abusivo y después si no ha reclamado esas cláusulas, pues podremos reclamar los gastos, la cláusula suelo y el IRPH. O sea, la idea es que cualquier cláusula abusiva que tenga tu hipoteca y que tú no hayas ya reclamado, es reclamarlo. Metemos el paquete entero y en este caso, pues a pelearlo en los tribunales para que te devuelvan todo. ¿Por las buenas lo devuelven o hay que ir siempre a los tribunales? No, a ver, antes ya lo hacíamos, pero ahora es obligatorio. Nosotros siempre presentamos una reclamación extrajudicial y hay algunas entidades que si, por ejemplo, el tema de gastos te devuelven lo que hará ya el Supremo a manifestar, o sea, ya tenemos unas sentencias consolidadas, pero no es la generalidad. Lo habitual es que no te devuelvan los gastos y tengas que acudir a los tribunales a reclamarlo. Y lo mismo con la comisión de apertura. Y el IRPH de momento, como ahora es tan novedoso, porque ahora las sentencias no son de hace prácticamente nada, veremos un poco cuál es la evolución de las entidades, porque a medida que les vayamos reclamando en esas reclamaciones extrajudiciales, a lo mejor nos llevamos una grata sorpresa de cara a los consumidores y se lo devuelven con esa reclamación.
pero la presunción es que, claro, como hablamos que hay distintas opiniones, que puede haber entre 800.000 y 1.000 hipotecas referenciadas, o sea, 1 millón de hipotecas. 1 millón. Ojito, referenciadas a IRPH, yo también entiendo que aquellos bancos o cajas de ahorros que las tuvieran así, claro, si les llegara un aluvión, no sé si tendrán dentro de sus economías capacidad suficiente, dosificarán o algunas sí u otras no, porque a veces también nos pasa que algunas dentro de la misma entidad te pueden dar la razón y en otras te abocan a tener que ir a los tribunales a que sea un juez el que te dé la razón. Vamos a ver. Puede ser que tengamos tantos gastos como nos está comentando Natalia, que no hayamos reclamado los gastos de constitución, que no hayamos reclamado el suelo o el techo, todo esto, y que encima tengamos el IRPH, o sea, que no nos la cuelen, Donde tenemos que ir siempre es hablar con empresas profesionales, que sabéis de sobra lo que estáis haciendo, y solamente, ¿qué os tenemos que llevar? Bueno, primero llamar al número de teléfono que tenemos por aquí debajo de Reclamaciones Cero. Esto es algo muy laborioso, mucha documentación. A ver, la pata fundamental es la hipoteca. Bueno, que la tenemos todos. Eso es, y si no la tienes que ir al notario donde firmaste y pedir una copia, la hipoteca. Nosotros en los casos de IRPH también vamos a solicitar para ver si la gente que ha sido cuidadosa haya guardado los recibos, por lo menos un recibo de cada año, también saber si ha habido alguna información previa por parte del banco, es decir, si te dieron un folleto informativo o algún tipo de información escrita, que nos den copia para analizar la transparencia. Y después también nosotros pedimos si hubiera habido algún acuerdo, porque a veces los bancos son pispos, te ofrecen un acuerdo privado y a lo mejor te ofrecen unas cosas en positivo, pero te están dando otras en negativo, pues también si ha habido algún acuerdo posterior con el banco para poder analizarlo y si hay que pedir también su nulidad, porque a lo mejor lo que te han dado no sea tan bueno como lo que puedes conseguir en los tribunales. Con todo eso nosotros analizamos, vemos todo el clausurado, preguntamos dudas y después ya les explicamos de todo eso cuál es lo que podemos reclamar. Bueno, es que el proceso es muy fácil y muy sencillo, porque al final, bueno, que tengamos que ir al notario y pedir un duplicado de la hipoteca, estamos hablando de días, no estamos hablando de un proceso. Eso sería larguísimo. La peor de las situaciones. Hombre, pues eso es lo peor. Si eso es lo peor, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo, por supuesto, me pongo en manos de profesionales. Natalia Picayo, abogada, colaboradora de Reclamaciones Cero. Como siempre, volvemos a repetir su número de teléfono, Natalia Rodríguez Picayo, que lo he dicho mal. No pasa nada. Que hay que decir las cosas bien. Una profesional que nos van a atender, pues como tienen que atendernos, de una manera clara y de una manera muy sencilla. No quiero que se me olvide, un caso de mucho éxito. ¿De cláusula suelo? Sí, un caso que digas, estoy orgullosísima de este caso. Pues, por ejemplo, porque se me ha olvidado decir, otra de las cosas que podemos reclamar son los seguros de prima única, que el banco te obliga a pagar el seguro para cubrir todo lo que es la vida del préstamo y nosotros conseguimos que te devuelvan todas aquello que tú todavía no hayas disfrutado. Entonces, hemos tenido clientes, por ejemplo, porque recuerdo una señora que tenemos en Baleares, que esa señora la recuperamos gastos y el seguro, le hemos recuperado 5.000 euros. Para una persona humilde, ese dinero, pues claro, le da la vida. Y después ya en cláusula suelo es cierto que ahí las cantidades son mucho más altas, porque si tú, claro, tienes un préstamo a lo mejor del año 2005 y la cláusula suelo se te anula en el año 2025, son 20 años en los que no todos los años están aplicando la cláusula suelo, pero a partir de que bajan los tipos de interés, pues a lo mejor tienes 15 años de la vida de la hipoteca y claro, ahí puedes hablar de 20, 25, 30.000 euros más intereses. El IRPH veremos ahora cómo resuelven los tribunales, porque va a haber distintas posibilidades, pero hablamos de devoluciones cuantiosas, que yo creo que de cara a la gente, pues ese dinero va a venir muy bien, porque la economía, oye, todo lo que puedas recuperar que has pagado de más, está estupendo. Hombre, claro que sí está estupendo. Además, bueno, ante la duda, ¿qué hacemos? Llamar al número de teléfono. ¿Sabemos lo que tenemos, lo que hemos pagado, lo que no hemos pagado? No tenemos por qué saberlo, no tenemos por qué leernos el BOE, ni tenemos por qué saber qué es esta cláusula, porque somos personas normales y no tenemos por qué saber tanto. Eso lo dejamos en manos de ellos, que son los profesionales. Solo tenemos que coger nuestra hipoteca, llamar al número de teléfono y ya está. Ahí va a estar Natalia, que nos va a atender maravillosamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por abrirnos los ojos y que no nos la cuelen. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Nosotros ahora vamos a seguir.
De la flor al panal y del panal directo a tu mesa. Miel Joselón, 100% natural, recolectada con amor y tradición en la reserva de la biosfera de Omaña y Luna. Endulza tu vida con lo auténtico. Miel Joselón, sabor que nace de la tierra. El león, la esperanza y la ciencia se unen para transformar vidas. En Neuroredacer somos especialistas en la recuperación del daño cerebral, lesiones medulares, enfermedades neurodegenerativas y alteraciones psicológicas. Nuestro equipo multidisciplinar trabaja con tecnología avanzada y un enfoque humano para cada paciente. Recuperar tu calidad de vida es posible. El León, estamos aquí para ti. Llama hoy y da el primer paso hacia tu recuperación. León cuenta con una empresa que durante 3 décadas ha mantenido nuestros hogares cómodos y acogedores. Algasa, tu socio de confianza en instalaciones de calefacción y fontanería. Nuestro equipo de profesionales está comprometido con soluciones eficientes y personalizadas. Su experiencia es tu tranquilidad. Reformas integrales de baños y cocinas, instalaciones de calefacción con todo tipo de combustibles. Además, financiamos tu proyecto para que lo disfrutes desde el primer día. Confía tu caldera en nuestro servicio propio de asistencia técnica. Nos responsabilizamos de su correcto funcionamiento en cualquier marca, atendiendo intervenciones urgentes en toda la provincia. Algasa, queremos seguir en la mejor compañía, la de nuestros clientes. La sección de las llamadas me encanta, porque me encanta. Me acuerdo siempre de Bego en Movileón, en Gran Vía de San Marcos, número 4. ¿Tenemos problemas de telefonía o simplemente pensamos, jolín, qué alta tengo yo la factura, ¿no? Pues que sepamos que hay un montón de compañías y no tenemos por qué quedarnos solamente con una. ¿Eso que tenemos que hacer? Pues nada, coger la factura de teléfono y a Movileón en Gran Vía de San Marcos, número 4, y allí va a estar Bego con una pedazo de sonrisa, ya la conocéis, y nos va a atender y va a hacer que paguemos solo por lo que necesitamos. Cuando llega esta hora siempre hablamos de la merienda, son las 6 y pico de la tarde, el estómago ya va diciendo que aprieta. Siempre tenemos a nuestro proveedor de confianza, Restaurante Atrio. ¿Y hoy a quién tenemos al otro lado? Pues a Eva. Muy buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Oye, ¿y estos pinchos tan ricos que nos mandas? ¿Dónde los encontramos? Pues en el Restaurante Atrio, en Francisco Molleda, número 5. Explícanos dónde está esa calle. Esta calle está bajando hacia Carrefour. ¿Sí? Mariano Andrés, perdón, Alcalde Miguel Castaño. No, Alcalde Miguel Castaño, una boca calle que se llama Francisco Molleda. Bueno, ahí al ladito, lo tenemos bien cerca, bien céntrico, no hay ni que coger el coche, que luego no nos sancionen. Nos queda cerquita. Bueno, y empezamos tomando el cafetito por la mañana, que nos gusta. ¿León es una ciudad donde salimos a desayunar y demás? Pues mucho. Nos gusta mucho tomar un buen café con leche, con unos buenos pinchos. Tenemos muchos pinchos de tortilla de patata, tenemos bocadillitos de pechuga de pollo, de lomo, de jamón. Bueno, pues una variedad de pinchos. ¡Qué bueno! Los vamos variando un poquito cada día para que el cliente no repita siempre lo mismo. Y bueno, intercalando un día con otro, vamos cambiando. Me encanta. Bueno, aquí nos dicen que si estos pinchos son de mentira. Siempre nos dicen, serán de adorno. Bueno, te voy a decir que la parte de atrás siempre faltan. Así va entrando aquí quien entre, algún compañero o algo, y siempre se van comiendo los pinchos. O sea que son ricos, no, riquísimos. Y luego, después de tomarnos el café, nos gusta a mediodía. Anda que no nos gusta el aperitivo aquí en León, ¿verdad? Sí, muchísimo. Tenemos unas buenas tapas también. Nos movemos con buenos calamares, unos chorizos criollos, unos buenos callos. Bueno, patatas fritas que no puede faltar, lógicamente. Qué rico, Eva, por favor. Vamos variando con mollejas, con carne, con un poquito de todo. Vamos variando para que todos los días no sea lo mismo. Claro. Y con el frío que tenemos aquí, mira, estamos viendo fotos de vuestro restaurante por dentro. Bueno, a mí
me llama muchísimo la atención la buena decoración, la súper limpieza que hay, que tú dirás, bueno, es que eso es normal, ya, hay muchos sitios que no están así. Bueno, el esfuerzo diario que hacemos, tenemos un personal que está continuamente con la limpieza. ¿Y qué horario tenéis? Pues abrimos de 8 de la mañana a 12 de la noche, todo seguido. Me cachis. O sea, el día entero prácticamente. Pues sí, prácticamente sí. Solamente cerramos los lunes por descanso y el resto de los días de 8 a 12 de la noche. Eva, ¿tenemos menú del día o comemos a la carta? Tenemos menú del día y tenemos para trabajar a la carta. Cada día hay un menú, tanto de semana como de fin de semana. Ah, muy bien, genial. ¿Vale? Claro, o sea, qué mejor, ¿no? Para este planazo. Para el planazo para este fin de semana, ya. Y tenemos pues eso, una variedad de 4 o 5 primeros de segundo, 4 o 5 primeros de primero y de segundo. 4 y esos platos postres variados. Y esos postres buenos. Y buenos postres caseros. Encima, ¿ves tú? Difícil es no acertar teniendo 4 primeros, 4 segundos y un montón de postres y sobre todo, bueno, esa amabilidad que tenéis. ¿Tenemos cenas también? Sí, tenemos cenas. Lo mismo también tenemos a la carta o tenemos cenas con menús de grupo, con menús concertados, que Genial. estamos aquí a disposición, pues eso, para estas navidades, con todo tipo de unos entrantes, un sorbete de limón o de mandarina y un segundo a elegir entre carnes y pescados. O sea, tenemos una gran variedad. Eso está muy bueno, hija, me estás abriendo. Sí. Se me está poniendo ahí un agujero en el estómago que no veas. Así y unos precios asequibles. Nos adaptamos un poquito a lo que el cliente necesite. Bueno, pues Eva, eso que me estás diciendo, eso es muy, pero que muy importante. Porque siempre cuando se escucha menú de Navidad, todos ya damos por hecho que hay que pagar pues un dineral tremendo y no tiene por qué ser así, ¿verdad? Es lo que nos estás contando. Nosotros nos adaptamos a las posibilidades de la persona. Nos adaptamos al precio, sí. Qué bien. Bueno, Eva, pues te doy las gracias y ya sabemos dónde tenemos que ir a tomarnos el café hoy mismo, ya, sin esperar a más. La tapa de esta tarde, el vinito que nos gusta a nosotros por la noche, podemos ir tranquilamente ya al restaurante Atrio, que yo no sé si está allí Eva o irá más tarde, o la pobre también tiene que descansar de vez en cuando. No, yo estoy aquí permanente, yo estoy por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, a mí me encuentras a cualquier hora. Aquí y estamos, encima con esa alegría que tiene, así que sí. Motivo suficiente para ir a verte. Eva, te doy las gracias, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos todas las semanas. A ti, María Ángeles, a ti. Gracias, Eva, que tengas una tarde muy un feliz. Abrazo, Gracias. Os esperamos, Gracias. Ella lo ha dicho, nos esperan, así que es lo que tenemos que hacer. Alcalde Miguel Castaño, un poquito más abajo y giramos a la derecha, yendo para el Carrefour, giramos a la derecha y ahí está Atrio, como siempre, menudos pinchos, madre mía, y esos precios, ojito, que ya nos lo ha dicho bien claro Eva, no por ser Navidad, tenemos que dejarnos ahí el bolsillo. Le damos las gracias a nuestra amiga Bego en Mobileón, en Gran Vía de San Marcos, número 4, cualquier problema de telefonía, estamos, iba a decir pagando de menos, ¿quién está pagando de menos? Nadie veo yo que diga, ala, estoy pagando de menos este mes, voy a llamar a la compañía. Siempre nos choca cuando pagamos de más. Eso, Bego nos lo arregla. Y también si tenemos problema, que todo el mundo lo tiene, con su factura de teléfono, de luz o de teléfono, nada más se las tenemos que llevar y ella se va a encargar de todo. Muchísimas gracias, Bego. Cada 10 minutos se asesina una mujer en el mundo. La violencia contra las mujeres es, por desgracia, una realidad. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Pilar González Fidalgo, secretaria de la Plataforma contra la Violencia Machista en León. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Como decía, nuestra invitada es secretaria de la Plataforma contra la Violencia Machista en León. Una plataforma creada en el año 2005, fruto de la unión de asociaciones y colectivos para mostrar el rechazo de todas las personas contra la violencia contra la mujer en todas sus formas. ¿Lo he dicho todo bien? Perfecto, va todo perfecto. Tú si digo alguna cosa mal me corriges. No, pero muy bien. Bueno, cuéntanos, Pilar, ¿estamos en León lo suficientemente concienciados contra la violencia machista? Bueno,
León no es un sitio ajeno al conjunto de la sociedad, entonces tiene más o menos la misma concienciación que el resto. Sí que es verdad que el trabajo de la plataforma durante 20 años pues ha dejado un pozo que yo creo que es importante en la ciudad, y ahí sí que se nota, ¿no?, la labor que se ha ido haciendo tanto en las instituciones como en el conjunto de la sociedad leonesa. Creo que sí que está bastante concienciada como... Bueno, antes de hablar de cifras, hay un debate que siempre surge cuando se habla de este tema. Es el si debemos decir violencia machista, violencia de género o incluso violencia doméstica. ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, hay un término que no se puede utilizar, que es el de violencia doméstica. Evidentemente no es una violencia que sea interna, no es una violencia que tenga nada que ver con el hogar, sino que tiene que ver con el sistema patriarcal. Entonces nunca podemos hablar de violencia doméstica, ese término hay que desecharlo rotundamente. Entre violencia de género y violencia machista, pues ahí ya va un poco en función de la preferencia. Yo normalmente utilizo violencia machista, porque eso es por lo que se ejerce violencia contra las mujeres, por el sistema patriarcal, por el machismo. Pero bueno, también se puede utilizar perfectamente violencia de género, que además es como viene en la ley. Entonces también sería un término completamente correcto, adecuado a la legislación. Bueno, pues está muy bien que nos lo hayas aclarado, porque siempre genera bastante polémica. ¿Este maltrato ocurre solo cuando todos pensamos, lo vemos evidente, o hay más formas de maltrato que es totalmente invisible? No, hay muchísimo maltrato que es invisible. Al final pensamos que el maltrato es cuando se llega al maltrato físico, pero hay por detrás muchísimo maltrato psicológico, maltrato económico, que a veces es tan importante como el maltrato físico, con la diferencia de que la cuestión física se ve más, es bastante más evidente, todo el mundo la puede reconocer, y otros tipos de maltrato es más difícil que la gente entienda la problemática que eso supone para las mujeres y lo que hace anularte como persona, ese tipo de maltrato, ese tipo de violencia ejercida contra las mujeres. Hoy, por ejemplo, también es muy importante la violencia en redes. Es una violencia que además es más importante sobre todo con nuestras chicas más jóvenes y al final te puede anular como persona. Entonces la violencia física evidentemente es importante, pero no hay que olvidar nunca todo ese otro tipo de violencias que se ejercen contra las mujeres. Claro, porque para llegar a la violencia evidente, la que tú estás diciendo, la física, ha habido mucho anterior. Me has hablado de violencia económica. ¿Nos puedes explicar un poquito lo que es la violencia económica? Sí, bueno, hay diferentes tipos, pero por ejemplo se da mucho en muchas mujeres, evidentemente se han dedicado, por ejemplo, a trabajo dentro del hogar, no han ejercido trabajo fuera y con lo cual no tienen recursos propios. Bueno, pues una forma de maltrato, por ejemplo, es no tener disposición de ningún tipo económico para poder hacer su proyecto vital, y el maltrato también se ejerce de esa manera, es decir, yo te limito todas las posibilidades económicas para que tú puedas ejercer tu proyecto de vida. Pues eso es un maltrato también que se da muy frecuentemente contra las mujeres y a veces eso está completamente invisibilizado, casi no se nota. Bueno, pues es una fórmula muy importante de maltrato. Bueno, hablábamos antes, tocamos un poquito, Internet y las redes sociales nos han traído cosas muy buenas, eso es evidente, pero también ha planteado muchos problemas. En el caso de la violencia contra las mujeres, ha provocado que a veces esta violencia se traslade al mundo digital. Sí. ¿Esta violencia digital es para las chicas más jovencitas o esto es para todo el mundo? Es para todas las mujeres, se ve mucho, ¿no? Las profesionales que están en los medios de comunicación lo sufren mucho. Cualquier mujer que se atreva a salir a los medios en cualquiera de sus fórmulas, sea redes sociales, medios de comunicación, se enfrenta a una violencia digital enorme, lo vemos todos los días. También hay violencia contra algunos hombres, pero esa explosión, ¿no?, de violencia, ese odio que se da contra las mujeres en las redes hace que muchas nos lo pensemos, se lo piensen antes de estar en el mundo. Y hoy tienes que estar en las redes para tu profesión y para muchas cosas. Entonces se ejerce una violencia absolutamente brutal que afecta muchísimo, sobre todo a las chicas jóvenes que aún no tienen todavía formada toda su personalidad, y entonces las hace retraerse hacia atrás, y es otra forma también de invisibilizar a las mujeres. Bueno, ojalá un día esto todo se quede, ¿verdad? Nuestras nietas o más allá todavía. Esperemos que antes. Ojalá. Bueno, aprovechamos para recordar que el 016, lo vamos a estar poniendo
continuamente, es el teléfono de atención para las mujeres que sufren violencia y además es un servicio totalmente gratuito, confidencial, atienden en muchos idiomas, que eso a lo mejor hay gente que no lo sabe, atienden en muchos idiomas y no dejan ningún tipo de rastro en la factura del teléfono. Pero hay que tener en cuenta que sí que deja rastro en el móvil, con lo cual, aunque en la factura no aparezca nunca, puede aparecer en el móvil. Tienen que tener la precaución las mujeres de borrar el rastro en el móvil, porque también otro tipo de violencia es el control. Fundamentalmente la violencia tiene que ver con el control y es también control de los medios digitales. Entonces, cuidado con eso, pero por lo demás es un servicio estupendo. Qué maravilla, menos mal. Sobre este punto yo quiero llamar la atención sobre una iniciativa que lleváis adelante desde la plataforma, que son los lunes sin sol. Para la gente que no lo sabe, ¿qué son los lunes sin sol? Bueno, decidimos cuando se formó la plataforma hace ya 20 años que había que visibilizar, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Así que decidimos salir a la calle todas las semanas, los lunes a las 8 de la tarde en la Plaza de Botines, siempre que en la semana anterior había habido algún asesinato por violencia machista. El nombre se lo pusimos porque hacía poco había sido la película de los lunes al sol y decidimos cambiarle un poquito y hablar de nuestros lunes sin sol. Esas mujeres se han quedado sin sol y entonces le llamamos así a la concentración que los lunes a las 8 de la tarde en Botines tenemos cuando una mujer ha sido asesinada. Por desgracia ha habido semanas con varias en la semana anterior y ahí nos concentramos y esperamos que toda la ciudadanía de León nos acompañe en el homenaje. Asesinada, no muerta, como dicen muchas veces. No. ¿Verdad? ¿Esto ocurre solamente en León, lo de los lunes sin sol me refiero, o es algo que se da a nivel nacional? Hay muchos sitios concentraciones cuando se produce un asesinato, pero la fórmula que adoptamos aquí, tan sistemática, tan continua, 20 años seguidos haciendo siempre las concentraciones, llueva, nieve, haga frío, sol, no paramos ni siquiera en la pandemia, que las hacíamos virtuales cuando no nos podíamos salir a la calle. No hay en ningún otro sitio de España una plataforma que haya durado tanto tiempo y con tanta constancia. Madre mía, no quiero casi ni hablar de la pandemia, ¿no? Porque eso debe ser terrible. De lo que no sabemos. Sí, bueno, a ver, vemos mucho también el aumento de los casos y de la violencia cuando, por ejemplo, hay periodos de vacaciones, porque hay más convivencia y ese ejercicio del control sobre las mujeres hace que sea un momento muy proclive para el aumento de los casos de asesinatos. Y en la pandemia también, porque las mujeres se vieron encerradas con su maltratador y al final acabó siendo en muchos casos su asesino. Entonces fue un momento muy complicado porque también era mucho más difícil acceder a los recursos, las mujeres no podían salir de su casa, tenían que permanecer, entonces fue un momento complicadísimo y terrible. Y se da eso, cuando más convivencia hay es más fácil que eso acabe en la tragedia final que es el asesinato. Bueno, me estás viendo que me está costando, ¿eh? Sí, es un tema muy duro. Es un tema muy duro, sí. Entre una mezcla de una bola que se me pone en la garganta, unas ganas de llorar y una rabia que no te lo puedes imaginar. Bueno, posiblemente uno de los principales retos que tenemos para acabar con la violencia machista es la educación. Sí. ¿Se está notando un cambio cultural con respecto a la violencia contra las mujeres? Mira, hay un problema en este momento y es que hay un repunte del negacionismo de la violencia. Entonces tenemos que contrarrestar eso con educación. Y tenemos un problema en la educación. El sistema educativo no ofrece en este momento todos los recursos, ni todas las iniciativas, ni toda la formación para que nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes puedan avanzar en el conocimiento de lo que supone la violencia machista y puedan tener mecanismos para que eso no suceda. Entonces nos preocupa mucho. La educación es la cuestión básica para que esto desaparezca. Si el sistema educativo no funciona en este tema, pues tenemos un problema enorme, porque además por otros canales, como los canales digitales, se está extendiendo eso, el negacionismo, la negación de que existe este problema, y entonces pues necesitamos que el sistema educativo dé respuesta a esto para que el futuro sea mejor. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se puede negar que esto existe? Con los datos que hay y con lo que estamos viendo día a día.
Bueno, cuando lo analiza racionalmente no lo entendemos, evidentemente, pero es un problema que sucede. Es decir, hay una parte de la sociedad, hay una parte de partidos políticos que niegan esta cuestión, entonces se disfraza de otras cosas. Pero los datos están ahí, ¿no? Cuando tenemos que este año han sido asesinadas 39 mujeres por violencia ejercida por sus parejas o exparejas, pues no hay mucho más que discutir. Los datos son terribles y los datos te dan la magnitud del problema. Entonces es algo que no se puede, y aún así se discute, todos los días en las redes se discute esta cuestión. ¿Y cómo le metes tú en la cabeza? ¿Qué hacemos las mamás con nuestros hijos porque algo está fallando? ¿Cómo podemos nosotros desde casa, por ejemplo? Bueno, la educación, cuando tú has tenido una educación en casa que va en la línea de reconocer el problema, de educar de otra manera a la juventud, se nota. Al final eso se acaba notando, pero es verdad que hoy en día las redes tienen muchísima influencia. Estos youtubers, ¿no?, que salen todos los días, claro, que están todo el día negando esta cuestión, y otras. Entonces, hay mucha parte de nuestra juventud que se está educando. Es verdad que la labor en el hogar es importante, la labor en el colegio, pero las redes es verdad que ejercen muchísima influencia. Todo el mundo sabemos que cuando pasamos la adolescencia nos fiamos mucho más de otras cosas que no de lo que nos dicen en casa. Pues en esto está pasando también. Entonces, esa parte de influencers, de youtubers negacionistas, machistas, claramente, pues está haciendo mucho daño. Intentaremos que con la educación, la sensibilización, eso cambie, pero en este momento es un problema, lo reconocemos como un problema. No, lo vemos todos como un problema, menos esos machistas. Claro. ¿Qué recursos ofrecéis a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia o los que queremos colaborar? Bueno, fundamentalmente yo creo que hay que dar información, por ejemplo, con lo que acabas de hacer con el 016, porque es una cosa muy fácil de recurrir, ¿no? Si vamos contando otro tipo de recursos, pues puedes acudir a organizaciones sociales. Dentro de la plataforma, por ejemplo, está Simone de Beauvoir, la asociación Simone de Beauvoir, o la asociación Adabas, ¿no? Es mucho más sencillo centralizar que las mujeres que tengan cualquier problema acudan al 016, que ahí las van a dirigir a los recursos que tienen en sus provincias. Nos preocupa también el problema de las mujeres en el medio rural, que tienen más dificultad de acceder a los recursos, lo tienen más lejos, las casas de acogida no están en las zonas rurales, están más normalmente en las capitales de provincia. Bueno, pero hay que acudir al 016, que es lo más importante para ese primer momento. También otra fuente de intentar acudir es el sistema sanitario, es decir, hay que dar mucha formación tanto al sistema sanitario para que detecten el problema, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es otra forma de entrada en el sistema. Tienen que tener mucha formación, también la parte judicial, mucha formación para acoger a las mujeres que llegan con este problema. A veces tenemos la cuestión que cuando llegan a denuncia no se la recoge bien la denuncia, no se las acompaña, no se las da toda la información necesaria. Necesitamos mucha formación en toda esta red que tiene que ser el sistema de acogida de las mujeres que están pasando por lo peor de sus vidas. Y encima cuestionando. Sí. Encima cuestionando. Sí. Yo no sé cuándo se va a cuestionar, cuando un hombre va a denunciar no se cuestiona nunca nada. Pero bueno, esto lo vamos a dejar yo creo que para otro día, porque aquí tenemos mucha tela que cortar. Yo por mi parte no lo puedo decir más claro. Nos queremos vivas. Y por eso quiero agradecer la gran labor que hace nuestra invitada y todas las compañeras de la Plataforma contra la Violencia Machista de León. Y también recordar una vez más, y las veces siempre que haga falta, que tenemos el teléfono 016 para todas esas mujeres que lo puedan necesitar, que el Pilar nos lo ha contado de maravilla, un servicio gratuito, confidencial, te atienden en todos los idiomas y no deja rastro en la factura del teléfono. Pero sí, por favor, si lo necesitáis, borradlo de vuestro móvil, que el agresor va a estar pendiente. Tolerancia cero, por supuesto, al maltrato. Siempre. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por darnos esta oportunidad. Gracias a ti por la labor que hacéis. Nosotros ahora nos vamos a la merienda, que yo tengo un nudo en el estómago, pero vamos a la merienda, que va a venir un chico maravilloso dentro de un momentito. Hola Ángeles, buenas tardes. Hoy hemos cambiado los papeles. Encantada de tenerte aquí, Héctor Álvarez Zapata. Bien hallado, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la tarde? Bueno, estoy muy quemada. Estoy muy
un tema, hemos tenido un programa muy duro donde se ha hablado de violencia machista, donde hemos estado hablando de lo que nos timan por ahí las entidades bancarias, bueno, nos timan, que lo he dicho feo, donde no la cuelan las entidades bancarias y hemos hablado de la fundación. Y el programa de hoy es para tomarlo con una tila, la verdad. Sí, yo estoy muy histérica. Hemos estado hablando con la Fundación Presta Ayuda. Es que yo tengo el cuerpo roto hoy, así que alégrame, hijo, alégrame, por favor. Sí, porque tú además vienes de tener un fin de semana un poco... ¿Qué te pasó este fin de semana? De todo. Lo que no le pasa a tu madre, no le pasa, estaba malísima. Ya te lo dije, no sé si lo comenté antes, sí, estaba mala porque el viernes no tuve luz en todo el día, vinieron de noche a arreglarla, o sea, no voy a seguir en esa compañía aseguradora el año que viene, ya, esto es válido, esto, si lo digo desde aquí, ¿no, verdad? No, bueno, vinieron por la noche, estuve sin... Burofax, ante la duda, Burofax. Sin calefacción y sin luz todo el día, y es verdad que no valoramos las cosas hasta que no las tenemos. Me dio mucho que pensar porque cuánta gente hay que está sin luz y está sin calefacción, como nos ha contado Ana Belén hace un rato. Bueno, hay que pensar que al final ya solo el hecho de tener luz en las calles es un invento relativamente moderno, que antes teníamos pues al sereno, o sea, a los de las luces que se encargaban de que hubiera candiles y ya. ¿Tú sabes la historia de la primera ciudad del mundo que tuvo alumbrado público? No, pero cuéntamela. ¿Cuál dirías tú que es? ¿Cuál crees que es la primera ciudad que tuvo iluminación pública? Es que no lo sé, esto antes de meter la pata y que luego salga ahí en los reels estos, prefiero no decirlo. Pues fue la ciudad de Godalming, en Reino Unido. Ah, no lo sabía. En el año 1881, esta ciudad se convirtió en la primera ciudad del mundo que tuvo alumbrado eléctrico. Antes, pues, que París, que Londres, pues esta pequeñita ciudad de muy pocos habitantes lo tuvo incluso antes que la Casa Blanca. Que la Casa Blanca tuvo la iluminación propia, la tuvo en el 1891. 10 años antes esta ciudad ya tenía iluminación. Que eso además era todo un espectáculo. La gente salía de sus casas cuando se prendían las luces para verlo, porque pensaban que era algo mágico, que de repente hubiera farolas en las calles con luz eléctrica. Todo esto provenía de que había un río cercano en el que habían instalado una pequeña central hidroeléctrica que era la que generaba la electricidad, y eso permitía que el pueblo tuviera iluminación. Que es una cosa que hoy en día... Qué curioso, lo que nos cuenta siempre esto. Que es una cosa que tenemos ya muy interiorizada y que además ahora que ya están puestas las luces de Navidad, pues que es muy curioso ver que son cosas que antes pues que no había. No, claro. Bueno, vuelvo, es que estoy muy sensible hoy. Luces de Navidad, ni un niño sin juguetes, por favor. Se me rompe el corazón. Ni un niño sin juguetes y ni una mujer asesinada, por favor. ¿Ya te has comprado regalos para Navidad? Pues alguna cosa he comprado. Yo No sabes digas, que soy muy precavida. Déjame adivinar, ¿perfumes? Por supuesto que he comprado perfumes. ¿Sabes dónde he ido? Hombre, espero que a nuestro sitio favorito, que es el Rincón de los Perfumes, en el Burgo Nuevo. En la calle Burgo Nuevo, número 28, donde tienes 200 y pico perfumes, y lo mejor es que está Marian, que te aconseja las tendencias del mercado. Ella te dice, bueno, pues para este chico, para una persona mayor, para un chico más joven, un chico más mayor, siempre nos va a aconsejar bien, porque ella es una profesional. Cada uno se dedica a lo suyo, siempre lo decimos. En Burgo Nuevo, número 28. ¿Y las uñas ya las tienes preparadas? Todavía no las tengo de Navidad. Todavía no, todavía, pero yo creo que ya dentro de poco, es que me niego todavía, estamos a 20 y tantos. ¿Sabes que mañana es el día de gastar mucho o de no gastar nada? Ah, bueno, es verdad que ya es el Black Friday. Claro, mañana. Que es una cosa que nos han traído de Estados Unidos, que pues nada, como y luego si nos quejamos, ¿sabes? Pero bueno. A ver, esto todo parte de que en Estados Unidos, pues que después de Acción de Gracias, que se celebra esta semana, pues se ponía tradicionalmente unas rebajas muy fuertes y pues al final por osmosis cultural no se ha llegado a nosotros, pero es una cosa que nos viene desde hace muy poquito, la verdad. Bueno, pues si nos gastamos el dinero que nos lo vamos a gastar, por lo menos que sea en el comercio de aquí. Hombre, ya que estamos, pues sí, hay que apoyar el comercio leonés. Es que si no, mal vamos, ¿eh? Como no apoyemos. También es el día de no gastar, o sea, o gastamos o no gastamos, ¿cómo es esto? Si gastamos, que sea aquí. Efectivamente, en todo el comercio, que hay muchísimas tiendas en León, no nos hace falta tanto... No voy a decir nada que luego... Pero no lo voy a decir. Aquí también tenemos la comodidad de ir a una tienda y tenerlo en un día. Y bueno, lo que no puede faltar este fin de semana es la comida que haremos en casa. ¿Vas a preparar un pavo como los de la Navidad? No. ¿Tú sabrías hacerlo, un pavo de estos rellenos? Pero bueno, chaval, claro que soy capaz. Es que me parece súper complicado lo de deshuesarlo, más complicado meterle el relleno. Es el solomillo ese que te gusta a ti tanto. Ah, el Wellington. Y como me queda a mí todos los años. Te queda muy bueno. Pues ya. Bueno, pues nada, el reto de este año, hacer un pavo. ¿Pero quién se lo come el pavo? Lo comemos entre Sergio y yo, No, seguramente. tu hermano no se come el pavo. Te lo digo yo que no le gusta a tu hermano. Pues nada, nos quedaremos sin probarlo. Bueno, hombre, a ver, a lo mejor hay un pavín. Os estoy diciendo una tontería. ¿Un pollo? Un pollo asado. Un pollo, un pavo mini. Qué tonto eres. Y bueno, ¿y ya estás preparada para ver Los Ángeles de Charlie?
Porque Sí. recuerda que después del programa siempre tenemos... Nos vamos de Los ángeles a Charlie. ángeles y por eso nos hemos puesto nosotros los jueves a las 6 de la tarde. Pues bueno, vamos a despedirnos de la gente, ¿no? Besito No, a su madre. que me queda muy lejos. Oye, Sí, que estoy no me engan- dan est- besos. es que estoy enganchado ¿Pero por qué aquí. le cuesta? Madres del mundo. No, es que estoy enganchado aquí y Escúchame, sí. Madres del mundo. ¿Por qué a nuestros hijos les cuesta tanto No, darnos un no, beso en no. público? Yo es A que- ver, en este caso lo entiendo porque hay mucha gente No, mirándonos. yo tengo el enganche del micrófono y si me acerco a darte un beso, pues le damos un lío a los chavales. Así que vamos a evitar hacer eso. Mi hijo siempre se da el besito, ¿eh? También lo digo, siempre, siempre, siempre. Y mi hijo pequeño también, siempre se da el besito. Bueno, pues nada, nos quedamos con la despedida del programa. Pues vamos, porque te voy a contar alguna que otra cosita. Ahora Pues- para terminar. Pues estaré pendiente. Pues claro que sí. Vamos. Con toda la pena del mundo se nos termina el programa de hoy, pero ya estamos preparando el de la semana que viene para que lo veáis, para que no os mováis del sofá y estéis ahí toda la tarde viéndonos todos los jueves a las 6 de la tarde. Quiero recordar que esta semana es la Semana Europea para la Reducción de Residuos, recordando que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos tira. Y cuando hablamos de residuos, les mando un abrazo enorme a los amigos del Mocho. Primer domingo de cada mes, ahí limpiando lo que el resto se encargan de tirar. Y también vamos a recordar que el lunes pasado fue el Día Internacional del Vino Tinto. Aquí en León, mira que somos de aperitivo. Antes estábamos hablando con nuestra amiga Eva del restaurante Atrio y nos ha contado que un aperitivo a nosotros con un vinito y un pincho de tortilla nos encanta, claro que sí. Y vosotros, recordad que la historia sigue en nuestro canal de YouTube. Ángeles, qué pesada eres. Sí, solamente hay que abrir la aplicación YouTube, programa Ángeles Zapata, hacer clic y ahí vas a seguir recibiendo contenido totalmente exclusivo. Recordad que tenemos todas nuestras redes sociales y nuestro teléfono donde nos puedes contar pues, lo que estás haciendo, qué tal va la tarde, reclamaciones, alegrías, todo lo que quieras lo vamos a recibir. Y ahora ya, pues de Ángeles a Ángeles de Charlie. ¿Os acordáis de la serie? Ahí queda dentro de... Según desconectemos nosotros, comienzan Los Ángeles de Charlie, así que hasta la semana que viene. Os esperamos a todos ahí, jueves a las 6 de la tarde, a las 6 en punto. ¡Feliz semana!